Al final de la parte 2, vimos cómo fue la elección de la primera Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Puerto Rico. En esta parte, veremos algunas de las otras actividades de la comunidad. Los años del plan de 9 años, del 1964 hasta el 73, fue un periodo transformador para la isla. En el 1963 hay 15 Bahá'ís, 3 municipios abiertos a la fe y una asamblea espiritual local. Para el fin del plan, en el 1973, hay 420 Bahá'ís, 40 municipios abiertos y 9 asambleas espirituales locales, además de la Asamblea Espiritual Nacional. Al terminar el plan de 9 años, hay un año de preparación antes de empezar el plan de 5 años en el 1974. El año de preparación y el comenzar otro plan no implicó una baja en la intensidad del trabajo. Esta siguió en aumento. Una de las actividades durante este año de preparación es la inauguración de las escuelas Bahá'ís de temporada. En el Bahá'í World 14 dice: según las instrucciones de la Casa Universal de Justicia, la primera escuela Bahá'í de la isla se instituyó en diciembre del 1973 con la asistencia de 63 amigos. Otra escuela, de una semana de duración, el verano siguiente, sirvió para profundizar y enseñar y como modelo de éxito para las escuelas Bahá'ís posteriores. Estas primeras escuelas Bahá'í se dieron en un campamento de niñas escuchas en Añasco. Tenía un edificio central grande, donde se daban las clases y se comía, y muchas cabañas individuales donde se dormía. La labor de enseñanza también siguió. En el año de preparación hubo 51 creyentes nuevos y se abrieron 2 municipios adicionales. El plan de 5 años, que corrió desde el 1974 hasta el 79, no se limitó simplemente a enseñanza. Hubo un sinnúmero de otros logros y proyectos. Hay que recordar que para esta época es la Casa Universal de Justicia la que hace los planes y se los envía a las diferentes asambleas nacionales. Siempre había una gran espera para saber cuáles iban a ser las metas para Puerto Rico. Una de las metas que dio la Casa Universal de Justicia tenía que ver con pioneros. Se escribió: nuestras metas de pionería se cumplieron con 2 creyentes del área, ubicándose en Honduras y Nicaragua. Aquí vemos el primer pionero puertorriqueño, Sergio Ortiz, con la Asamblea Espiritual en el 1975. Y la Casa Universal de Justicia pidió que se enviaran pioneros a Nicaragua y a Honduras. Entonces el señor Sergio Ortiz escogió Honduras y yo pues quedé con Nicaragua. En el 76 llegué a Nicaragua, entonces ahí serví en la fe Bahá'í por 3 años hasta que hubo la revolución en Nicaragua, pero de los sandinistas. Yo, dada la situación, porque era una guerra con huelga, yo me vi allí en una ciudad de Boaco, de pionero, en una ciudad que se llama Boaco. Entonces, me vi ahí que no tenía fondo para mantenerme y tenía que salir de ahí porque me estaban manteniendo los Bahá'í de la comunidad. Y yo sabía que ellos tenían poco porque era entonces lo que ellos tenían me lo daban, ¿sabes? En 1979 pude salir de Nicaragua. Tuve que estar un tiempo en el aeropuerto, en la embajada americana. Tuve como 7 a 9 días esperando para poder salir de allí. Y a todo alrededor, el tiroteo, los cadáveres, los fuegos, ¿verdad? Porque era una guerra. De momento yo me veo en esta guerra rodeado de toda esta situación. Uno de los logros de este plan fue el de las sedes. Con el aumento de número de Bahá'ís, se hace posible la adquisición de estas locales. Se compra una sede Bahá'í nacional en el 1978. Esta quedaba en Puerto Nuevo.
La sede necesitaba trabajo cuando se compró, pero hubo mucha ayuda de personas donando su tiempo para arreglar el local. También hubieron varias sedes locales. Entre ellas estaban las sedes de San Juan y Caguas. Además, se construyó la sede local de Calley. Esta fue especial y un poco distinta a las demás porque fue diseñado y construido por los Bahá'ís. El señor Frank Negrón, Don Frank, donó terreno de su finca en el barrio Guabate en Calley para hacer una sede local. Un arquitecto Bahá'í, Jim Tate, quien tenía su oficina en el viejo San Juan, hizo el diseño de la sede. The meeting where it was decided to build the center in Calley, Dr. Muhajir had come, and what happened there was Dr. Muhajir said, you need to do something, you need to act, you need to make a plan and do it. Whatever it is, make a plan and do it. And very much it was implied right now, not in the future. Make a plan and do it. And Don Frankie Negron's father, was there in that meeting. And Don Frank stood up and said, you know, I think we need to have a high center, you know, in Calley, because that's where he lived. And he said, I will give some land, you know, I'll give part of my land if we could build a center there. And so then immediately everyone started talking, and there was a Baha'i architect who lived in the San Juan area. He volunteered to make the plans, and everyone, you know, I can do this, I can do that, and so on. And a few days later, I went with some other Baha'is. Chuck Smith was one of them. We went out to, Don Frank was going to show us just what land he would contribute. And it turned out to be a much larger piece of land than we had expected. He just kind of walked it off, stepped it off from here to here and so on like that. And that's how a center ended up in Calley, because Dr. Muhajir said, make a plan and do something. Los fondos vinieron de contribuciones de Bahá'ís en toda la isla. La construcción empieza temprano en el 1977 y Bahá'ís de toda la isla fueron a Calley para donar su mano de obra a la construcción. Chuck Smith se encarga de esta construcción. Entonces, mi papá se encargó de la construcción. Y con Jim Tate como arquitecto, él hizo un diseño muy bonito, que es la que vemos todavía. Y pues eso fue a mano, básicamente, todo lo que se hizo ahí. Eso fue, estaba mi papá, estaba Kurt Grove, estaba yo, estaba Frankie, estaba Don Frank. Don Frank era carpintero de profesión y agricultor, sabía mucho y nos enseñó mucho. Habían actividades cuando necesitábamos mucha mano de obra, donde llegaban mucha gente. No, el mano de obra, el gerente de la construcción, ahí, pero ahí, tú sabes, y él jalaba a cualquier persona que preguntaba o decía algo, le decía, pues vente, como a Dean Stevens, que una vez le dijo, mire, el techo necesita esto y lo otro, pues Chuck le decía, pues vente para acá, ¿cómo es que tú puedes venir y hacer esto y lo otro? Nadie, el que paraba, ponía un pie ahí o estaba cerca de Chuck y decía algo, él lo reclutaba enseguida. Ya para el verano del 1977, la primera de varias escuelas de temporada se hacen allí. Durante este plan de 5 años, los Bahá'ís en Puerto Rico ya estaban en una posición de cumplir no solamente las metas asignadas a Puerto Rico, sino que ayudar a otras asambleas nacionales y al Centro Mundial a cumplir con las suyas. Uno de los objetivos generales del plan era aumentar el uso de facilidades de comunicación en masa, cuando posible, para proclamar y enseñar la fe. A 39 distintas asambleas espirituales nacionales se le había asignado la tarea de expandir el uso de radio y televisión para proclamar y enseñar la fe.
Dos personas claves en poner esto en marcha en Latinoamérica fueron la señora Susan McLaren y el señor Dean Stevens. Dean era una persona incansable en su trabajo. Para ese tiempo, Dean estaba corriendo una estación de televisión en Puerto Rico, el Canal 18. Dean ha tenido una larga carrera como inventor, y entre sus inventos está la tecnología de cámara a colores de bajo costo y peso de la primera cámara a colores que fue a la Luna. Trabajando en el área de comunicaciones en masa, él fue uno de los proponentes más grandes de su uso para proclamar la fe. Esto se manifestó de varias maneras. Primero, fue el motor para montar pequeños estudios para producir material para la radio. La primera de estas se montó en Mayagüez en el 1975. Luego se montó uno en San Juan, en la sede nacional en Puerto Nuevo. Llegó a producir listas de equipo de calidad, pero de bajo costo, para que otras localidades a través del mundo pudieran montar sus propios estudios. También coordinó varios talleres para que las personas se pudieran adiestrar en producción de programas radiales y su tecnología. La primera de estas fue en el 1975 en Mayagüez. No se limitó simplemente a Puerto Rico. Ayudó a varias comunidades a través del mundo con sus metas de aumentar el uso de los medios para promover la fe. El entrenamiento que promovió siguió a través de los años, con talleres y cursos a corto y mediano plazo. Con esta mira fue que se creó el Centro Amos Gibson. El centro la hizo Dean en su terreno en Arecibo, como centro donde personas se pudieran capacitar, no solamente en radio, sino que en otras destrezas también. En agosto del 1978 se inaugura la primera radio Bahá'í en Quito, Ecuador. Dean fue una de las personas claves en poder llevar esto a cabo. La gente que más influenció en montar eso, ¿quiénes eran? Bueno, fue Raúl Pavón principalmente y Dean Stevens. ¿No? Dean como consejero de la Casa Universal de Justicia y Raúl Pavón como el consejero de Ecuador y también uno de los que instigaron más el desarrollo de radio para enseñar a la gente indígena, tanto de Otavalo como también en Perú. En el 1979 se inaugura la estación de radio Bahá'í de onda corta. Dean había diseñado la antena de transmisión y coordinó la compra de otro equipo en Puerto Rico y su traslado e instalación en la estación. Se hace una transmisión de prueba el 12 de noviembre del 1979. En el Bahá'í News de abril del 1980 aparece lo siguiente. Dean Stevens, el ingeniero consultor de Radio Bahá'í, había llegado a Ecuador desde Puerto Rico una semana antes con equipo para instalar, parte de la cual fue incautado temporalmente por oficiales de aduana en el aeropuerto de Quito. Y también, el día anterior a la transmisión de la prueba programada, Kurt Grover y la señora Jean Late llegaron de Puerto Rico con más equipo, y esta vez no hubo problemas con los funcionarios de aduana. Y también yo ayudó en traer unos equipos. Sí, y yo ayudó en traer un emisor, un transmisor de onda corta. Pero fue pequeño, de 1000 watts creo. No fue una gran cosa. Raúl Pavón, consejero, estaba allí en esta inauguración. Masoud Kamsi fue el consejero que estaba ahí. Entonces los miembros de la Asamblea Nacional fueron ahí. Una de las metas del Centro Mundial de este plan era tener 8 conferencias internacionales de enseñanza. La que quedaba más cerca a Puerto Rico
era la que se celebraría en Mérida, México, en la península del Yucatán. El Centro Mundial le pide a un Bahá'í de Puerto Rico, David Hunt, ir a México y dirigir la planificación y organización del evento. Como se pueden imaginar, al tener este contacto, muchos Bahá'ís de la isla fueron al evento en febrero del 1977. Se organizó para que muchos Bahá'ís viajaran juntos a la conferencia. Además, varios Bahá'ís de Puerto Rico fueron reclutados a trabajar en la conferencia, como Don Ken, sirviendo como traductor, o Dean Stevens, a cargo del audio, o Bruce Berwick, tomando fotos. Esta no es una foto de Bruce, pero es una foto de Bruce tomándole fotos a otros fotógrafos, así que pensé que era apropiado. La conferencia tuvo la bendición de contar con la participación de 3 manos de la causa de Dios: el Dr. Mohajir, el Sr. Enoch Olinga y el Sr. Paul Haney. La conferencia tuvo más de 2,000 participantes. Esta fue la segunda más grande de las 8 conferencias. Por el día, habían sesiones plenarias con temas variados, como el desarrollo de una asamblea espiritual local, la educación de los niños, la emancipación de la mujer y la importancia de enseñanza organizada. Por la noche, habían actividades como una noche con las manos de la causa de Dios y una fiesta de 19 días. También hubo exposiciones de materiales de enseñanza. Un punto de orgullo para la fe fue que en la conferencia hubo representación de 32 pueblos indígenas. Aunque no oficialmente parte del plan, fue durante este tiempo que empezó una de las actividades más queridas que hemos tenido: las celebraciones del natalicio de Baha'u'lláh en Calley. La familia Smith, Chuck, Ray y sus hijos Brett y Chad llegaron a la isla en el 1972. Mi papá estaba estudiando en Nueva York y de repente termina los estudios y está buscando empleo. Y estamos en una época en los Estados Unidos donde no hay plazo para maestros de español, para profesores de español. Él había estudiado inglés y español. Y pues, se pone en contacto con un amigo, un compañero que había estudiado con él, que se había mudado a Puerto Rico, estaba enseñando en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Y el amigo había venido, estaba aquí encantado de la vida y le dice: mira, aquí sí, están cogiendo. Y en el break de Navidades, mi papá coge el dinero de las compras, compra un boleto y viene a hacer una entrevista acá al Departamento de Inglés en la Universidad de Puerto Rico en Calley y le ofrecen el trabajo. Y vuelve y compramos un van y lo llenamos de todos los muebles, la embarcamos y nosotros detrás en el avión. Y aparecemos aquí en enero del 72. Se establecieron en Calley, en la urbanización Véspera. Fue aquí que invitaron por primera vez a Bahá'ís a su casa para la celebración del natalicio. Sí, siempre mi padre tenían la costumbre, ¿no?, de celebrar los días sagrados y celebrarlos en grande. Entonces, cuando llegamos aquí, pues sí, estábamos en domicilios de la Universidad de la Universidad de Calley, se llamaba Véspera, y era una casa de cemento, y pues la universidad los tenía y para los profesores. Y en un momento llegaron mis abuelos a vivir con nosotros allá. Y yo creo que como mis abuelos estaban ancianitos
y no hablaban español, pues se les hacía un poco difícil, o sea, viajar y ver a la gente por la isla así. Entonces creo que entre una cosa y otra, pues decidieron hacer esas invitaciones para que llegara a la comunidad a donde nosotros, para que mis abuelos pues tuvieran, o sea, vieran gente y se sintieran bien y eso, porque también mis abuelos eran bajáis. Y pues eso, pues esto empezó ahí. Después de unos años se mudan a Caguas, pero vuelven a Calley en el 1977. Durante estos años, la celebración sigue como una pequeña e informal. No es hasta que se termina la sede en Calley que la comunidad allí decide hacer la celebración en grande. Yo creo que sí, de lo que yo recuerdo ahora mismo, una cosa corre con la otra. Lo más importante fue la donación del terreno por don Frank Negrón. Entonces, como que después de finalizar de todo eso, hubo como que ¿qué vamos a hacer ahora en la sede? ¿Cómo podemos celebrar esto? Entonces empezó por ahí la idea, si no mal recuerdo, en las consultas de la asamblea o en las consultas de la fiesta de 19 días, es celebrar el natalicio de Bahá'u'lláh. ¿Y por qué es lo del lechón? Bueno, creo que esto se entendía que una fiesta en Puerto Rico, o sea, tenía sus cosas, tenía música, tenía comida y tenía que ser comida del país. El lechón era una cosa que pues obviamente pues el producto final era, o sea, la comida conocida y querida por todo el mundo, pero también el proceso de hacer el lechón es una cosa de preparación. Tú vas días antes y reservas el animal, te lo preparan, hay que llevarlo en varita, hay que tenerlo, como son 4 o 5 horas, hay que levantarse temprano, poner el carbón, y después del carbón estar encendido bien, tienes que poner el lechón, y entonces tienes que atenderlo, y es toda una ceremonia, como quien dice. Y creo que eso pues, no sé si conscientemente o inconscientemente, se entendía que esa ceremonia, esa unidad, esa comunidad, ese proceso de varias personas, el compromiso, la planificación, todo eso, pues como que aportaba la seriedad de esa ocasión, de esa celebración en comunidad, de una cosa especial. No era una cosa que se podía hacer todos los días. Y creo que pues varios factores contribuían a eso. Estamos en Calle, estamos en el capital lechonero del mundo también, ¿no? Obviamente tiene que ser influencia. La comunidad de Calley crece, pero Chuck y Ray siguen como pilares en la comunidad y ayudan a que la celebración crezca de una reunión informal a la reunión anual más grande de bajáis en la isla. Ray fallece en el 2011, pero Chuck y la comunidad de Calley siguen las celebraciones. Chuck fallece en el 2015 y hubo solo una celebración adicional en el 2016. Estas fueron más de 40 años de celebraciones que todo Bahá'í que vivió en Puerto Rico durante ese periodo recuerda con gran aprecio. Con el aumento del número de creyentes, el número de asambleas y una asamblea nacional, se hace imprescindible el tener ayuda de parte de los miembros del cuerpo auxiliar. En el 1972 llega la familia Gómez a Puerto Rico. Don Félix había llegado antes, pero doña Elsa, encinta con su segunda hija, se queda en la República Dominicana hasta después de dar a luz. Doña Elsa, cuando dijeron que se iban a mudar para acá, ¿usted dijo sí o dijo espérate? Yo dije espérate. Estaba embarazada de Zaidan y no me atreví a dar ese paso con Tahiri y embarazada. Así que me quedé hasta que ella naciera.
Don Félix había sido nombrado el primer miembro del cuerpo auxiliar antes de llegar a la isla. A usted lo nombraron antes de llegar, ¿no? Antes de llegar, porque fui nombrado viviendo en Santo Domingo. Yo entré como consejero allá, como miembro del cuerpo auxiliar allá en la República, donde también habían nombrado a Rafael Benzán. Pero Rafael Benzán estaba en la propagación y yo estaba en la de protección. Los consejeros decidieron tener una actividad bastante continua en Puerto Rico, porque Puerto Rico lo que tenía era un comité de enseñanza de 3 personas nombradas por los Estados Unidos para enseñar aquí la fe en Puerto Rico, y tenían funciones administrativas de aceptar a los creyentes, recibir donaciones y cosas así, los 3. Y iba a venir la posibilidad de que tuvieran su propia asamblea de la isla. Y para eso fue que se me nombró, para venir aquí y ir ayudando a la gente a entender, acostumbrado al sistema que tenían de comité, a una asamblea que era una institución. Los problemas personales, que era mi trabajo, es un trabajo continuo, porque la gente siempre tiene unos problemas. Y naturalmente son un problema porque es muy secreto. Nadie tiene que saber lo que hace un miembro del cuerpo auxiliar con una persona. Ellos hablan, ellos se aconsejan y la cosa sigue. Es muy, muy interesante eso, por eso es un trabajo fuerte, delicadísimo, porque ahí vienen los problemas familiares, de matrimonio, de convivencia, de vecindades, de 20,000 cosas que son, quizás en mis ojos es nada, pero para la persona que tiene eso es una montaña inmensa. Es un trabajo grande. Entonces, para cautivar a la persona y que se desprenda de ese mundo material y fenomenal que vivimos y viva la vida del Espíritu, que es realmente la verdadera vida, porque para eso hemos nacido de nuevo. Mi papá, pues claro, como al principio eran los auxiliares, eran combinados de protección y de propagación. Y papi hacía las 2 cosas. Entonces siempre había muchas reuniones en mi casa. Siempre había muchas reuniones con individuos y con familias, con comités, con asambleas, con otros consejeros, tú sabes, con otros auxiliares. Siempre había muchas reuniones en mi casa. Mi papá, pues obviamente siempre era muy discreto con todo eso, pero hello, vivíamos en una casa pequeña y se entraba y salía todo el mundo. El montón de cuentos interesantes que hay. La cultura de súper bajáis dedicados, porque sabían ellos que eran pioneros desde que llegaron ahí. Sabían ellos que su vida era dedicada a la fe y que su trabajo, su esfuerzo, todo tenía que ser dedicado a la fe, inclusive toda la familia. Yo voy a decir que 90% de los fines de semana eran dedicados a la fe. 90% de los fines de semana era coger el carrito que teníamos, sea el station wagon bien viejito, la Volkswagen que se quedaba en cualquier esquina, y cualquiera de los carritos que tenía, y salir para el Jurutungo a ver a fulanito, a ver a la señora tal, a visitar a la familia tal, a hacer una clase de niños, a llevarle el libro a aquel, y teníamos que ser todo el mundo. Íbamos todos en esa aventura. Don Félix funge como el único miembro del cuerpo auxiliar, hasta que David Hunt es nombrado miembro del cuerpo auxiliar para propagación en el 1977. Más tarde quisieron tener también un miembro del cuerpo auxiliar para la propagación de la fe. Y ese fue tu padre, mi gran amigo David, que entonces yo también le sugerí que
que era una persona idónea. Y así fue como él llegó a ser también. Y los dos estábamos siempre juntos. Él está propagando y yo estoy protegiendo. Ellos, además de ser miembros del cuerpo auxiliar, eran muy buenos amigos y hacían un magnífico equipo. En parte, esto era porque a los dos les encantaba inventarse cosas, y no importa qué cosa loca se le ocurría a uno, el otro lo apoyaba. Aquí vemos una reunión en conjunto que hicieron de los ayudantes del cuerpo auxiliar. Entre ellos están César, Migdalia, Kurt, Peter y hasta la futura consejera Marilyn Smith. Al hacer este video, no puedo dejar fuera el tema de la música. En Puerto Rico hemos sido bendecidos con muchos excelentes músicos, pero aquí voy a resaltar 3 de esa época. Peter Rivera Besares se hace bahá'í en Caguas en el 1974. Había cantado toda la vida, pero al hacerse bahá'í, inmediatamente la fe se vuelve el tema de sus canciones. Cuando empezamos a levantar la comunidad de Caguas, nosotros queríamos enseñar la fe en diferentes lugares de la ciudad. Y uno de los sitios que queríamos entregar era en el caserío. Ahora, el caserío era considerado un sitio peligroso, ¿verdad? Y nosotros teníamos que conseguir a alguien allí. Entonces Miguel, el primo mío, que era bahá'í, Miguel era el punto de enlace para conseguir a Peter Besares. Entonces Peter Besares era músico y era conocido en todo el barrio, porque cuando habían serenatas para llevarle a las novias, pues iban a buscar a Peter. Entonces, pues ahí nosotros decidimos que teníamos que hablarle a Peter sobre la fe, enseñarle la fe a él. Y ahí fue que empezamos a enseñarle la fe a Peter. Empezaba a leer todos los libros bahá'í, pero no se hacía bahá'í. Y empezaba a leer todos los libros, pero no se hacía bahá'í. Hasta entonces cada libro que tenía lo leía de nuevo. Pero entonces una vez yo le invité a ir al cine, porque en aquel tiempo íbamos para los cines de San Juan, porque daban la película más reciente, y fuimos a casa de Félix Gómez. Entonces casa de Félix Gómez tiene una biblioteca bahá'í estupenda. Entonces ahí fue que yo le decía a Peter, bueno Peter, tú estás esperando leerte todos estos libros para tú hacerte bahá'í. Y ahí fue que él decidió hacerse bahá'í. Entonces eso nos abrió las puertas a nosotros al caserío. Ahí entraron otra gente a Caguas. Que las canciones de ahora en adelante de Peter fueron canciones bahá'ís. Ya no aceptaba que lo venían a buscar para serenata, porque la serenata incluía la bebida y toda esa cosa. Y como era bahá'í, pues no estaba bebiendo. Entonces pues él se dedicó a escribir canciones bahá'ís. Entonces él cogía, las primeras canciones de él tenían que ver con el libro que estaba leyendo, que era Los Rompedores del Alba. Y empezó a leer sobre los mártires, y canciones sobre los mártires de ahí. Quisiera ser como Kudú y Rócula. Quisiera ser como Badí y Mulá Hussain. Entonces, y las canciones donde quiera que íbamos, él cantaba las canciones. Peter cantaba en todas las reuniones y tuvo un efecto grandísimo en los participantes. Las canciones de Peter son poesía, puestas a música, y levanta el espíritu el tener estos versos entonados. Se prohíbe el chisme que destruye el alma, no hable mal de nadie, ven conmigo y canta. Se prohíbe el chisme que destruye el alma, no hable mal de nadie, ven conmigo y canta. Si un joven se levanta y comienza a enseñar el futuro del planeta, de seguro cambiará. En el 1976, Greg y Dara Shaw se mudan a Puerto Rico. Greg es músico, pero como los músicos se mueren de hambre, cuando joven había estudiado para operar máquinas en una imprenta. Un amigo bahá'í le da su información a otro bahá'í que había comprado una imprenta y necesitaba a alguien que lo operara. El único problema es que la imprenta va a estar en Colombia y Greg no sabe nada de español. Decide ir de todos modos.
Resulta que el señor que había comprado la imprenta era nada más y nada menos que el Dr. Arbob. Había comprado la imprenta porque tenía un proyecto en el norte del Cauca y tenía unos libritos que iba a empezar a imprimir. Well, I went to Colombia. It would have been 1972. In 1972, I was sort of escorted there by Dr. Farsam Arbob. At that point, he was the chair of the National Spiritual Assembly of Colombia. So he sort of roped me into coming down to... How did you get to meet him? Well, it was actually a friend of a friend because I'm going to say Dr. Arbob. I don't want to be too familiar, though I always called him Farsam. Dr. Arbob was in the process of setting up a print shop at that time to print materials for a project that he was working on, mainly with in Valle del Cauca, with rural peoples and believers, and that, of course, evolved into the Rui Institute, which is still evolving today. And so he had bought a printing press, although he didn't have anybody who knew how to run it. And from a Persian friend of his, who was a friend of mine, he heard that I had gone to printing school and wrote me a letter. And really, at that point, I was 21 years old, and I had never taken a Spanish class in my life. And it wasn't real clear to me where Colombia was. I knew that there was Mexico and then a whole lot of countries down below that. I lived with he and his family for about 3 months before I had my own place in Colombia. Printed some of the first Rui books. Some of the very first, and some of the drawings and the materials are still included in various Rui books. It's interesting to see them after all this time. El trabajar imprimiendo libros en español sin saber español es un poco difícil y una que llevó a un error en la impresión del primer libro Rui. I always like to tell the story of, as I say, I'd never had a Spanish class, and in creating these booklets, I had to do the typesetting. And at one time I made a mistake that was infamous in the early days of the Rui Institute, in that you're familiar, of course, with the hidden word where it says to not make mention of the sins of others while thou art thyself a sinner. No murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecador. Greg hizo el error de escribir no murmures los pescados de otro mientras seas tú mismo un pescador. Yes, that's great. And that was how it was printed. Después de volver a Estados Unidos y casarse, la pareja decide venir a Puerto Rico de pioneros. Greg es músico y un prolífico compositor. Cualquier Bahá'í en Latinoamérica en esa época cantaba sus canciones. But speaking of the musical end of all this, at that point, music in the Baha'i community in Latin America was really in its earliest stages 50 years ago. There were a handful of songs that circulated. Most of them were poor translations of English children's tunes. And so it was there, the field was wide open. There was a great need for some new Baha'i music that was written in Spanish. Se da a la tarea de tratar de ayudar, escribiendo canciones nuevas en español. Entre las más populares están El Manantial. Debemos ser como un manantial, Debemos ser como un manantial, Si lo quieres. Si lo quieres, puedes hacerlo, puedes hacer un mundo nuevo. Es posible si lo quieres, puedes
hacer un mundo de paz. Y hoy es el día. Hoy es el día de la puerta de la gloria. Hoy es el día de Ali el Bab. Hoy es el día de la puerta de la gloria. Hoy es el día de Ali el Bab. I wrote it within 2 months of arriving there, though I didn't speak Spanish, which is why the lyrics are so simple. And in truth, as I would go out teaching the campo with some of the local believers, and since I couldn't really say anything to anyone, I would just go along, walk along, and learn and see new sights. And one day I was walking along with a fine fellow named Hamilton Breton, a Colombian Baha'i, who spoke English very well. And so I'm walking along trying to take my 25-word Spanish vocabulary and make a song out of it. And so I would ask him, I would say, Hamilton, hoy es el día de Baha'u'llah? And he looked at me and said, what are you asking? He goes, sí, hoy es el día de Baha'u'llah. Hoy es el día de Abdu'l-Baha? Yes, you know, why are you asking? And in this way, I put together the song. La más impactante entre los músicos bahá'ís de ese tiempo, por lo menos para mí, fue Julita. Hasta ese punto, las canciones bahá'ís que se cantaban y que la gente podía escuchar en su casa, grabada, eran mayormente canciones que habían sido traducidas del inglés, o canciones en español, pero escritas por pioneros. No es para menospreciar la contribución de estos músicos, pero tener música latina fue un gran acontecimiento. Julita cantó toda la vida. Ella desde pequeña cantaba y qué sé yo, y ella estuvo en unos par de programas radiales para aquel tiempo, ¿verdad? Y siempre, no sé, siempre estaba cantando, pero que llegó un momento dado que ella tenía su grupito de música y cantaban en diferentes sitios. Y un día ella está cantando en este sitio y estaba Guillermo José Torres, que era un anfitrión de un programa de televisión que se llamaba Borinquen Canta, allá para los mediados de los 70, algo así. Y ella estaba cantando y él estaba ahí y le sugirió, me gusta como tú cantas, que si yo te gustaría participar en este programa. Y ella dijo que sí. Y trabajó en ese programa como el paso de un año, ¿sabes? Y de hecho, yo creo que al final de ese año, por ahí, fue que ella conoció la fe. Y antes de eso, siempre mami, yo recuerdo que siempre mami estaba buscando en cuanto a, no sé, a fe, a religión, qué sé yo, y de hecho ella católica, protestante, diferentes cosas, tú sabes. Pero cuando llegó a la fe Bahá'í, pues ahí fue que se quedó, ya como que encontró lo que estaba buscando, como digo yo. Al encontrar la fe, sus canciones tienen una nueva inspiración y compone un gran número de canciones con temas Bahá'í. Su primer disco, con temas Bahá'í, sale en el 1979. Es Dean Stevens el que graba las canciones y produce el disco. No se pueden imaginar el efecto que tuvo en muchos, el poder tener un disco de canciones latinas con temas Bahá'í. Todas las canciones fueron de ella, ¿verdad? Sí, escritas y compuestas por ella. Yo recuerdo esa parte, fue bien interesante porque ese disco, el primer disco se grabó en mi casa, en la casa que vivíamos en ese momento, en una casita en un campo por allá por Morovis. Y yo recuerdo que Dean Stevens, nos dijo que teníamos que salir de la casa porque no podía hacer ruido. No había que tener ningún ruido y nosotros estábamos pequeños y estábamos haciendo ruido, pero nos fuimos y recuerdo que subimos la carretera y estábamos en casa de una
unos vecinos. Pero que pasó el tiempo y fuimos a casa y todavía estaban grabando. Y él salió y me dijo, tienen que mantener silencio, no pueden hacer ruido, qué sé yo, ¿verdad? La foto original la tomó Dean en un día que salimos al campo y nos paramos en una carretera y nos bajamos y era una área bien bonita en Puerto Rico. Y él empezó a tomar fotos y esa fue la foto que se escogió después para esta, fue esa. La campiña sin olores, a lo lejos un campesino va cantando una quimera, inquieto en la nueva era. Ser Bahá'í es su destino, y ser Bahá'í no significa tan solo una religión, es una congregación que nuestra fe dignifica, nuestro sentir glorifica al buscar nuestra unidad, y reúne a cabalidad requisitos a montones, uniendo los corazones de toda la humanidad. Tú que hiciste la luna enamorada, tú que hiciste un sol y una alborada, tú que hiciste amor para ofrendarte, tú me hiciste ay de mí para adorarte. Los trabajos de enseñanza no se dejaron a un lado durante el periodo del plan de 5 años. Hubo planes de enseñanza continuas durante todo este tiempo. Hubo planes locales con pocos participantes y planes grandes solicitando la ayuda de la comunidad en toda la isla. Para mí, hubo una combinación de factores que contribuyeron a la explosión de enseñanza y actividades en este periodo. Primero, imprescindible para cualquier trabajo de esta índole, hubo un grupo nutrido de bahá'ís profundos y dedicados a la fe. Estas personas vivían para servir a la fe. Segundo, hubo la guía de las instituciones. Tuvimos la ayuda constante de los consejeros, particularmente la señora Carmen de Burafato, el señor Paul Lucas y el Dr. Hedi Ahmadieh. Hubo la supervisión y visitas de la mano de la causa de Dios, el Dr. Muhajir. También hubo guía de la Asamblea Espiritual Nacional y el Comité de Enseñanza. Además, hubo la coordinación y aliento continuo de los miembros del cuerpo auxiliar. Esto se refleja en los logros. Se empieza el plan con 471 bahá'ís, 42 municipios abiertos a la fe y 9 asambleas espirituales locales. Al terminar el plan, en el 1979, hay 785 bahá'ís, 62 municipios abiertos y 22 asambleas locales. En este video solamente voy a tocar sobre el próximo plan de enseñanza, el plan de 7 años que duró desde el 1979 hasta el 1986. La comunidad va madurando y con esto se refinan los métodos y planes de enseñanza. Hay enseñanza directa, donde uno camina por la calle y habla con todos los que pueda. También se montaban kioscos en plazas y otros locales para que la gente pudiera acercarse, leer algo sobre la fe y poder tener sus preguntas contestadas por los amigos presentes. Aquí tenemos una exposición en Plaza Carolina en el año 1980. Aquí hay fotos de un plan de enseñanza en el verano del 1985. Esta tuvo actividades a través de la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Para este plan, tuvimos ayuda externa. Reconocerán la muy querida Helen Mirkovich en algunas fotos.
Todo este esfuerzo combinado hace que para el fin del plan, en el 1986, tengamos bahá'ís en todos los municipios de la isla y 32 asambleas espirituales locales. Creo que uno de los aprendizajes es que toma dedicación y esfuerzo, pero las metas se pueden lograr. Como dice la casa, con el objetivo de ayudar a las masas a alcanzar la sombra del árbol de Bahá'u'lláh. Hay que recordar las palabras de Shoghi Effendi cuando dice que nosotros somos los descendientes espirituales de los rompedores del alba. La ayuda siempre estará allí. Sin duda, Abdu'l-Bahá nos acompaña en el camino. La campiña sin olores, la campiña sin olores, a veces estalla en llanto, fugaz surge en un quebranto, encanto de ruiseñores, lleva reseña de flores a lo largo del camino. A lo lejos un campesino va cantando una quimera, inquieto en la nueva era, ser Bahá'í es su destino. Y ser Bahá'í no significa tan solo una religión, es una congregación que nuestra fe dignifica, nuestro sentir glorifica al buscar nuestra unidad y reúne a cabalidad requisitos a montones, uniendo los corazones de toda la humanidad. La gloria del Señor, Bahá'u'lláh el prometido, entre todos escogido, mensajero del amor, demostró con gran fervor que tu amor hacia los seres se extiende como las redes del más hábil pescador, abarcando alrededor, si lo quieres tú lo puedes. Y en el jardín celestial cantarán los ruiseñores melodías de arrebores en un canto matinal. Será un canto universal lleno de felicidad. La hora de la verdad llega a todas las naciones, uniendo los corazones de toda la humanidad, uniendo los corazones de toda la humanidad.